Welcome to Francis Collins School. Hola hijos, ¿cómo están? Espero que estén bien todos después de estos días de descanso, hayan tomado muchas energías y continuamos hasta fin de año, ¿de acuerdo? Bienvenidos nuevamente. Ya me conocen ustedes, soy la profesora Irena Velasco. Vamos a continuar con nuestro tema. El día de hoy vamos a trabajar son los reformistas y separatistas, pero hoy vamos a trabajar específicamente los reformistas, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son los reformistas? Son los personajes que tampoco no estuvieron de acuerdo en la forma de gobierno de los virreyes y rey de España. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar, pero sin antes de indicarles algunos cambios en sus cuadernos que tienen que hacer. En este caso, por ejemplo, el valor del mes que vamos a modificar, siempre hacemos cada mes, vamos a trabajar el mes del respeto, ¿de acuerdo? También con el mes de la confesión, tenemos otra nueva confesión, también dice: renuevo mi mente y compruebo que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Romanos 12, versículo 2. Frase también: respeto es una calle de dos vías. Si lo quieres recibir, lo tienes que dar. Lo coloquen eso en su cuaderno para que pudiéramos tener un mes agradable. Vamos a iniciar con nuestro tema, ¿de acuerdo? Con los reformistas, a ver, son las personas que es lo que hicieron. Son las personas intelectuales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Plantean críticas contra el régimen colonial sin exigirle independencia. Es lo que dicen, ¿ya? ¿Qué es lo que querían? Cambios modificatorios que no estaban de acuerdo a la forma de gobierno y los cobros excesivos que se les daba a los comerciantes, digamos a los mismos pueblos indígenas, y pues ellos querían cambiar de una forma, de otra manera, que se les cobre algo menos. Pero al mismo tiempo ellos no querían de que liberarse del gobierno de España, sino que querían que mejore la condición, sin necesidad de despegarse de su forma de gobierno, ¿ya? ¿Qué dice? Los peruanos podían tener más derechos, progreso y bienestar sin necesidad de romper relación con el imperio español, ¿de acuerdo? Pues sin exigir la independencia, romper relación con el bienestar del imperio español, pues eran sus pensamientos de cada, digamos, las personas que no estaban de acuerdo pues con la forma de cobro excesivo de impuestos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que más nos dice? Vamos a ver. Ya vamos entendiendo en eso, ¿no es cierto? Tenemos acá el primer personaje que hizo muchos cambios al inicio: José Bajicano y Carrillo. Ya pues, y más o menos se inicia desde 1751 y 1817. Elogió a Jauregui en 1781, la cual le da la bienvenida al virrey Agustín de Jauregui, en donde destaca su posición a que la situación se mantenga igual. Con el cambio era necesario e ineludible. No apoyó la ruptura con España. ¿Qué quiere decir este personaje? Pues escribió un tipo de, digamos, un discurso cuando llega este nuevo virrey Agustín, pues en el discurso del Congreso, ahí inicia a dar su discurso muy halagador, muy aceptable. Dice: bienvenido, te damos la bienvenida, con algunas frases muy motivadoras de que él estaba a favor de ellos, pero sin que ellos pudieran tener que cambiar o buscar un cambio, dice, un cambio que es importante y necesario para que este territorio, esta colonia ya conquistada, colonizada por ellos, no pudiera caer. Necesitaban sí o sí de una u otra forma cambios, pero como dice al inicio, dijimos, los reformistas y los separatistas tenían puntos de vista. Ellos no apoya la ruptura con España. Significa que no necesariamente quieren su independencia, sino querían seguir siendo gobernados por el rey de España, por los virreyes, pero que los cambios económicos y las políticas que se llevaban en ese momento pues tenían que cambiar sí o sí,
pues no todos estaban de acuerdo por el alto cobro de los impuestos y los malos tratos que se les daba a los indígenas. Y habiéndose ellos viendo la mezcla, cómo vivían día a día, no eran de su agrado. Entonces es el punto de qué es lo que dice él, ¿de acuerdo? En ese discurso, solicitando modificatorias, digamos, políticas internos que ellos estaban sufriendo, que no estaba pues del todo bien porque había gobernantes de cada pueblo, algunos eran muy malos y cobros excesivos, abusos, y que es más que no llegaba a todos los impuestos que se recobraba al rey de España. Y tenemos aquí otro personaje, tenemos a Hipólito Unanue, que es muy conocido, ¿verdad? Igual que los personajes que vamos a tocar, son muy conocidos a través de la historia y hasta instituciones educativas, públicas y privadas, hay con esos nombres, ¿te acuerdas, no es cierto? Pues este te desarrolló también en 1755 al 1833. ¿Qué es lo que hizo? Polifacético, dice, es un personaje polifacético que hizo hacer muchas cosas, humanista y científico peruano de vocación universal. Dice, abierto a los progresos en la ciencia y es considerado el padre de la medicina, pues ese fue el inicio. Si se, a ver, pregunta mamá, papá, ahí van a decirle que hay una universidad en la ciudad de Lima, en nuestra capital, pues lleva el Hipólito Unanue, pues enseñan específicamente lo que es la de la medicina, ¿de acuerdo? Por eso se le conoce como de la medicina, fue primero en investigación. También fue uno de los, digamos, propulsores que apoyó a cambios que se requería en ese momento, lo que sufría en nuestro territorio peruano, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con el siguiente personaje, que seguimos ahí, qué es lo que más nos dice. Periodista y político peruano, a su vez, ¿sí? Amaba mucho la naturaleza, la forma de vida que existía. Estudió aquí en Arequipa, lo importante, ¿no es cierto? Estudió aquí en Arequipa, fue consejero del virrey, una de otra manera un asesor, ¿no es cierto? Lo que nosotros conocemos. Contribuye a la formación de la sociedad pública, en el Mercurio, ya están escrito en el Mercurio, escribe bajo un nombre o bajo un seudónimo para que no lo identifiquen, para que no haya represalia con otros gobernantes de otros pueblos, pues se inicia con el seudónimo de Aristo. Y pues ahí da sus propios puntos de vista y las críticas que ella quería hacer notar, que el pueblo peruano estaban siendo sometidos, o los mismos comerciantes que hacían sus ventas de productos que eran los mismos criollos, o sea, por parte de españoles. Entonces él daba su crítica a través de este periódico que se imprimía pues en nuestro territorio, daba su punto de vista crítica. Fundó el anfiteatro, donde se desarrolla la actuación, ¿no es cierto?, anatómico, en 1792, y dirigió el Colegio San Fernando. También conocemos a diferentes instituciones actualmente creados con ese nombre, más o menos en honor a conmemorar a nuestro reformista, ¿ya? Precursor de la Facultad de Medicina en la Universidad de San Marcos. Fue el inicio el que dice, vamos a crear universidades San Marcos de área de medicina, de investigación, para que pudieran tener conocimiento pues muchas personas en el objetivo de la educación, ¿no es cierto? Que la medicina vaya ampliándose y tenga pues un servicio que se requería en ese momento. No había mucha medicina en ese aspecto en esos tiempos. Pues así. Y pasamos con el siguiente personaje, el Toribio Rodríguez de Mendoza. Fue otro personaje también que inició su revolución o su protesta en contra de los virreyes y los reyes de España, contra los malos gobernantes que había dentro de nuestro territorio. Había algunos buenos, pero en la gran mayoría eran malos, entonces no estaban de acuerdo, fue uno de ellos. De acá iniciamos de donde se desarrolló en el sacerdote chachapoyano, y es la parte considerado el Bocón del Perú. También es el que había, digamos, un periódico
que daba su punto de vista de todo aspecto político y de gobierno, ¿ya? El maestro de los próceres, dice, la iniciación de la rebelión, de todos los cambios y las protestas que él da inicio, conjunto de reuniones que ellos hacían para recolectar información y los desacuerdos, quienes estarían a favor y quién no, porque sí o sí tenían que unirse, ¿no? Fue rector del Real Convictorio de San Carlos. Allí, por ejemplo, el rector real de Convictorio San Carlos, ahí realizó también importantes reformas, cambios académicos, cambios de conocimientos, cambios de forma de administrar toda la administración económica que en ese momento estaba pasando en diferentes, gobernantes de diferentes ciudades. Después, por eso habla las administrativas y disciplinas, estableció por primera vez la enseñanza de la matemática, física y astronomía. Pues inició en específicamente, digamos, las carreras en ese momento a desarrollar, que actualmente sí se sigue trabajando, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera aportó Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿ya? Acá algunas partes que también hizo su discurso. También fue el primero en firmar el Acta de la Independencia, miembro del primer Consejo Constituyente después de la independencia de 1821, ¿no es cierto? Busca la independencia de nuestro país, pues fue el primero en las actas, pues, que busca y logra la liberación a base de la lucha constante y las críticas que se han ido dando, ¿no es cierto? Pues acá se buscó la independencia por las diferentes rebeliones de diferentes caudillos en ese momento, ¿de acuerdo? Y logran, y también él fue uno de ellos en participar y lograr la independencia de nuestro país. Van alistando sus guías, vamos a desarrollar también sus guías. José Baquijano y Carrillo, representante de la intelectualidad peruana, ¿no es cierto? Protector general de los indios, y en la audiencia de Lima. También se desarrolló como juez del Tribunal del Consulado de Lima. También eso fue un reconocido y respetado, ¿no es cierto? Y uno de los también desarrollos que hizo fue de director de la Sociedad de Amantes del País, fue de los poéticos, ¿no es cierto? Las personas que pudieran amar a su país, a su territorio, en ese punto, en ese tipo de conjuntos, iniciaciones, grupos que pudieron luchar contra la independencia. También se pronunció en el célebre elogio del Jauregue, cuando se acuerda, cuando iniciamos, hace sus cambios o sus protestas, él también pronuncia su célebre elogio Jauregue el 27 de agosto del 81, en ocasión recibimiento al virrey Agustín Jauregue, discurso que más es un elogio que el virrey, que fue una crítica frontal al régimen opresivo virreinal, que no estaban de acuerdo. Muy bien, saquen sus libros de actividades. Vamos a desarrollar la página 25 y 24, vamos a desarrollar 24. Dice que hay un texto cortito que van a leer. Fueron dos grupos criollos intelectuales que poseían diferentes ideas sobre cómo debería de ser gobernado en nuestro país, y tienes que marcar cuáles fueron las ideas de los reformistas y los separatistas. Vamos a continuar con la siguiente clase con lo que son las separatistas, pero yo les voy a ir avanzando con las preguntas de este punto. Decían: viva el rey, muera el mal gobierno. ¿Los separatistas o serán los reformistas? Dijeron los reformistas. En el cuadrito vas a colocar R de reformistas. Su postura se intensificó en la forma carta de los españoles americanos. Son lo que acabamos de mencionar, el carta famoso que le había leído cuando vino el rey, ¿no es cierto? Son los separatistas en este caso, ¿de acuerdo? Se fortalecieron en la denominada sociedad Amantes del País. Acabamos de leer Amantes del País acá, ¿no es cierto? Amantes del País fue un reformista, fue uno de los reformistas, R. Planteaban en las relaciones entre España y sus colonias eran injustas, son los separatistas, ¿de acuerdo? Y también en la penúltima, la E, una obra de ese corriente, el 28, causa por una independencia americana, fue de los separatistas.
alcanzaron su voz de protesta contra alguna mala autoridad y contra los abusos fueron los reformistas, ¿de acuerdo? Ambos, juntos los reformistas y los separatistas, trabajaron en busca de la independencia o al menos la forma de gobierno que modifique. La número 2, ¿por qué surgieron las ideas separatistas y reformistas? Lo que acabo de mencionar, por la mala o inician por el descontento, el desacuerdo de gobierno. Bueno chicos, hasta la próxima.